que recuerdo que cuando la estábamos viendo, la estaba viendo con mi papá y mis hermanos, y en una de esas, en una escena de terror, mi papá y mi hermano salieron corriendo, creo que se pusieron de acuerdo, cerraron la puerta, me dejaron ahí con luces apagadas, y yo en la cosa de correr me llevé una silla y me caí y me pegué horrible. Mi Yo como, amor, yo como con 7 u 8 años, loco. cosita. Yo- Mi nombre es Freddy Y mi nombre es Madeleine. y esto es Sin reservas. podcast episodio 7 u 8, algo así. Ahí vamos. Va a llegar un punto en el cual vamos a perder ya el número de los episodios porque grabamos unos a la semana, pero igual ya Sí. llevamos como 2 meses haciendo más. Por ahí si son 8, más las cápsulas. Tenemos Exactamente, como tenemos... 2 meses y medio haciendo videos, Exactamente. entonces llega un punto en el que son tantos videos que se te olvida cuántos. Yo creo que ¿Cuántos son? tenemos que entregarnos y decir bienvenidos al episodio 127 de Sin Reservas Podcast. Literal. El episodio Bienvenidos. 1.000.000. El episodio 1.000.000 de Sin Reservas Podcast. ¿Cuánto es 1.000.000 de episodios? Verga, es demasiado. No hay forma. No hay forma. Yo creo que si unes todos los podcasts que hay en el mundo no llega a 1.000.000. Ah. Exagerada. O sea, pero es que imagínate, si son semanales. O sea, de un solo podcast, 1.000.000 de semanas es demasiado. Ajá. De un solo podcast, por eso. Pero yo digo, si juntas todos los podcasts que existen en el mundo, de todos los idiomas posibles, llegan 1.000.000 de episodios. Sí. Verga, no sé. ¿No? Es Es demasiado. Tal vez lo complicado. estoy subestimando. O sea, si suben solamente uno a la semana es difícil. Hay podcasts que suben más a la semana. Sí. Pero lo que digo es eso, o sea, es complicado. Bueno, ahora Yo me lo creo estoy que cuestionando. dejen un comentario ahí, el que llegó hasta aquí, hasta el minuto 3, y si no se ha ido, de si les parece que... obviamente de todos los podcasts del mundo sí, pero ponte que todos los podcasts en español. ¿Cuántos No. podcasts pueden haber en español? Suponiendo que hay famosos 100 y los otros de personas así como nosotros que empezamos Ajá. después terminan y no sirven y hacen como máximo 20 salen, o sea, yo creo que no llegan al 1.000.000. Claro. Es lo que yo creo. Lo subestimé. Yo creo que sí, 1.000.000 es mucho, pero bueno. Sí, No conozco es 1.000.000 de nada. Ojalá tuviésemos $1.000.000 o Sí. 1.000.000 de suscriptores. 1.000.000. Suscríbanse al canal, porfa, nos ayudan mucho también a seguir haciendo esto. Y bueno, si les gusta lo que hacemos también, pónganse por ahí y den like y comenten. Pero hoy queremos hablar un poco acerca de qué es lo que hace para nosotros que una película o una serie Sí. sea increíble o que nos guste. Porque Exacto. también está, yo sé que la cuestión de que mucha gente tiene como su propio criterio y puede que lo que a mí me gusta no le guste a otra persona. Ujú. Pero creo que algunas personas coinciden, más allá de que una serie no le pueda gustar o no, en ciertos aspectos que le gusta Exactamente. de una obra visual o de una película, lo que sea. Y entonces por eso creo que mucha gente quizás se va a identificar, pero quizás no con las mismas películas, no sé si me entiendes. Claro, yo creo que las categorías, yo lo vi por categorías, Ok. así dividí mi app de notas, por categorías, entonces creo que eso es algo que podemos coincidir, creo que todos podemos coincidir en, qué sé yo, características generales de lo que nos puede gustar o no en una serie o en una película, pero creo que también, bueno, obviamente ya ahora en los ejemplos concretos, ahí sí va a haber peleas, no va a haber peleas pues, pero sí va a Sí, haber Sí, más desacuerdos, pero a ver, no sé, estamos aquí para compartir lo que personalmente, sobre todo porque creo que Freddy y yo tenemos gustos distintos en lo audiovisual, exacto. entonces vamos acá a exponernos, a exponer nuestra Exacto. historia, Mm, nuestro currículo de películas y series que más nos han gustado. exacto. Igual nos gustaría ahí que ustedes comenten a la par por ahí si están de acuerdo o no, o qué es lo que ustedes creen que para ustedes es lo que hace que una serie o película les guste. Tipo, mira, yo en base a esto es lo que me gusta, porque yo tengo bien claro lo que me gusta en una serie o película para que me guste. Obviamente hay muchos más factores y cosas, pero yo lo tengo bastante claro, entonces tal vez alguien por ahí puede comentar ya, o bueno, esperar a escuchar nuestro debate acá y después dar su comentario. Antes de eso yo quisiera empezar a pensar como cuál fue tu primer acercamiento hacia una serie o película, o sea, desde pequeño, porque creo que a la par del tiempo tus gustos van cambiando. Entonces también es como Claro. quizás lo que te gustaba de niño, naturalmente no te gusta ya cuando eres adulto. Entonces, por lo menos en mi caso, yo recuerdo cuando los VHS, que mucha gente de hoy en día no sabe lo que es un VHS, pero mi papá compraba películas y vi que sí, tal cual, todas las del Cenicienta, La Sirenita, todos estos clásicos. Ok, Y eso es lo que yo más recuerdo. O sea, estoy hablando 3, 4 años de las películas que yo, las primeras que vi. Que inclusive, ahí está Harry Potter, que vi La Piedra Filosofal y no vi más ninguna de las demás. Yo no he visto Harry Potter. Eso pueden funarme si quieren en los eso me comentarios. parece una locura. Pero bueno, eso fue una película que vi que me gustó muchísimo, Harry Potter. Y podría decir que en un principio lo que más me gustaba era lo que era fantasía. Pues, ¿sabes? Como Ok, tipo cosas claro. así como... O propiamente así caricaturas también, pero no sé. Claro, a ver, primero he tratado de convencer a Freddy de ver Harry Potter, las 8 películas de Harry Potter desde hace demasiado Sí. tiempo y no quiere, simplemente no quiere dedicarle tantas horas de Es que su son vida. mucho tiempo. Pero son cortas, las primeras son cortas y la tercera fue dirigida por Alfonso Cuarón, Freddy. Es la mejor película de la historia. Yo sé.
Yo sé que me estoy perdiendo una parte muy importante de la humanidad, pero algún día lo voy a ver. Tienes Quizás que con la verlas serie. porque va a salir la serie. Exacto. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, Igual, también quería mencionar, aprovechar antes que Malin diga qué es lo que le gustamos de pequeña, que hicimos un episodio de nuestras series favoritas de niños, nuestras series animadas, exacto. que los pueden ver por acá arriba. Entonces, bueno, vayan allá y lo vean y nos comentan qué tal, y dejan su comentario también. Pero Malin va a hablar de su parte. Claro, yo quiero hablar, obviamente ya hablamos de nuestras series favoritas como de niños, pero entonces yo quiero como hacerle un acercamiento a lo que ya yo empecé a llamar como mi vocación al cine, Wow. que no estoy dedicada al cine, por supuesto que no, solo soy una mera amante, habladora de películas, pero yo tengo muy concreto más que series, más allá de las series de Disney y series infantiles, como ya cuando te sales un poco de ese contenido que te alimenta la televisión y todo, y tus papás obviamente que te dejan viendo, ya salí de ahí. Y yo tengo dos muy particulares. Recuerdo, muy recuerdo cuando estaba muy chica de haber visto La Tierra antes del tiempo, No sé cuál que es es. una película de dinosaurios dirigida por, no recuerdo quién la dirigió, no sé por qué digo que es Steven Spielberg, pero no es Steven Spielberg, o sí, no lo sé. Pero Ujú. es La Tierra antes del tiempo, es una película animada y son literalmente dinosaurios bebés que están como descubriendo el mundo y está este personaje que se llama Pie Pequeño y tiene de las escenas más trágicas de la vida, que es que la mamá de Pie Pequeño se muere. Oh my Y God. es, Spoiler sí, de una vez aquí. spoiler, o sea, creo que, bueno, spoiler, pero es increíble, increíblemente triste y creo que es de las primeras veces que yo recuerdo haber llorado tipo 5 años, 4 años por algo que pues no era algo que me pasaba a mí, sino era algo que veía en una película. Mm. Y luego, ya películas de la vida real, tengo demasiado vivo el recuerdo de que vi Titanic muy pequeña, no sé Mm. por qué, pero vi Titanic muy pequeña. O sea, yo simplemente fui cambiada. A los 5 años yo fui simplemente Coño, pero cambiada. Titanic es una película como para adolescentes, ¿no? Titanic es una película para Por eso, es adultos. como para mayores de Es que creo 15. que la pasaban en televisión y la dejaban puesta y yo no podía creer, o sea, yo no podía creer que simplemente Leonardo DiCaprio no cupiera en esa balsa. Sí, lo que pasa es que yo, bueno, yo Titanic también la vi que sí hace, o sea, hace tiempo, pero como a los 15, pues como La viste muchísimo después de grande, que la viste salió. súper grande. Y me gustó, pero no viví ese boom que sí en los 2000 de cuando salió, no, en los 2000 no, En el 2003. 97. Ah, bueno, imagínate. Tenía un año yo cuando salió, entonces no. Y evidentemente después a los 5 no la vi tampoco mal, y no sé por qué permitieron que la viera, pero bueno, igual esa fue tu Me revelación. dejaban sola con entretenimiento. Esa fue tu revelación de así del cine. Sí, que yo dije, wow. O sea, yo no tengo una revelación así como tal, porque a mí como que me empezó a gustar el cine bien en la universidad, pero eso es como adelantarme a la historia. Pero sí de niño como que te digo, vi muchas veces, por lo menos estas películas así, la Sirenita la rayé, te lo juro, o sea, la vi Ok. demasiadas veces, me parecía loco. Cenicienta me encantaba también, era muy loco. Maravillosa. Pero si podemos hablar, yo sé que esto no es como tanto así cine, pero sí con series y tiene que ver con la televisión también. Una cosa con la que me obsesioné, pero ajá, es también muy de niño quizás, pero fue con High School Musical. Que Pero esto, eso es cine. sí, sí, claro. Eso es netamente cine, Claro, pero amigo. quiero decirlo porque, bueno, ¿cuál es la primera película que yo vi en el cine? No recuerdo, Yo tampoco. pero sí sé que yo fui, creo que fue una de Pokémon, como Pokémon 2000, algo así. Ah, Creo ok. que fue una que vi en el cine, como el 2001, algo así, tenía nada, recuerdo muy poco. Pero sí sé que High School Musical fue la primera película que dije, la 3 que fue la primera que salió en el cine, que yo le dije a mi mamá, vamos a ir a verla al cine Ok. porque yo necesito verla al cine. Entonces como que tuvo esa necesidad de querer verla, Fue ¿sabes? tu acercamiento de yo necesito ver esto en el Claro, cine, en el tengo que cine. pagar una entrada, tengo que vivir la Mm. experiencia Mm. cinematográfica. Sí, o sea, esto es, no es lo más así, oh sí, la película, por ejemplo Titanic o algo así. El cinema. Sí, pero es que me gustaba mucho High School Musical, me gustaba demasiado Obvio, las canciones y claro. todo, y la 3 era como la despedida de todos ellos, y yo dije, tengo que verla, pues. Y me acuerdo que mi mamá me llevó a mí y a mi hermana a verla, mi mamá siempre tan bella, y fuimos a verla en el cine, y bueno, brutal, yo flipé, me gustó muchísimo, pero creo que esa sería como así, por decirlo de una forma, mi primer acercamiento a lo que fue el cine, y ya después cuando fui creciendo, sí iba más seguido al cine, porque claro, Claro. yo vivía en un lugar, en un pueblo que no había cine, entonces yo no era como que, no, subí al cine el fin de semana, no, ir al cine era un plan, tenías que agarrar 2 horas en carro para llegar al lugar más cercano que tenía cine y era un super plan, ¿sabes? Entonces como que yo no tenía acceso a ver en el cine y lo que veía era como te digo películas, VHS y cosas así Sí. muy casero pues. Entonces, Pero sabes que yo no tuve casi, o sea, obviamente sí tuve VHS, pero recuerdo particularmente que no tuve tantos. Y recuerdo una amiga que tenía, una amiguita del colegio, que yo iba a su casa, y sí me llamaba la atención porque ella sí tenía muchos VHS y parecían originales. Bueno, creo que los VHS era difícil piratearlos, creo que pero sí, creo que originales. sí. Entonces recuerdo que tenía Pocahontas, tenía La Cenicienta, tenía estas cosas que obviamente me encantaban, pero yo, o sea, tu recuerdo del VHS, yo lo tengo con literalmente los DVDs quemaditos. Eso te iba a decir, yo quería hablar de eso. O sea, yo tuve tantos DVDs quemaditos, de hecho, yo vivía en lechería y para ir a donde nosotros comprábamos los quemaditos era en Puerto La Cruz y, o sea, que a mí me dijeran de niña,
vamos a ir a Puerto La Cruz, pero Puerto La Cruz era como el centro, como era puro negocio y tipo ibas por allá a comprar X cosas. Y era como, ¿y si nos vamos a pasar por la tienda de CDs? O sea, para mí eso era la mejor experiencia porque yo sabía que me iba a venir con películas en DVD. Claro, pero hay que hacer un pequeño paréntesis que es un quemadito, porque no sabemos de qué lugar nos ven, e igual, sé que en toda Latinoamérica pasaba eso, pero igual es como un quemadito, era básicamente un CD pirata de la película. Un CD pirateado. O sea, quemado, pues. Exactamente, tipo... tomabas en aquella época era demasiado, si tú comprabas un CD pirata en la calle, era probable que te iba a salir la versión de español gallega y grabada en cine, o sea, con unas personas parándose ahí. Pero los que yo compraba, me compraba mis padres. Tus pirateados originales. Mis pirateados de buena calidad y que se quemaban, ponte del CD original o lo que sea. Y era esto. Y recuerdo, y tuve este recuerdo porque con Lilo y Stitch, que está en cine, tuve una regresión muy fuerte, que Lilo y Stitch fue de mis películas más formativas de la infancia. De verdad fue demasiado importante para mí Lilo y Stitch. Y recuerdo que los CDs en aquella época, te estoy hablando hace como literalmente 20 años, no tenían tanta capacidad. Ok, claro, sí. No tenían tanta capacidad. ¿Qué pasa? Una película larga eran dos CDs. Eran 2 carcasas de CD pegadas con tape, con cinta plástica, y así te la vendían con obviamente la carátula de Lilo y Stitch impresa en una Epson L150 y así te la vendían. Pero para mí eso era magia, porque tenía demasiadas películas en mi casa que las rayé mucho Tarzán, Hércules, todas estas películas animadas, pero creo que ahí es donde yo me doy cuenta que de chiquita sí tenía mucho hábito de ver películas y que las tenía. Claro, yo creo que el DVD fue como el primer acceso a muchas personas al cine. Demasiado. Al menos en Latinoamérica, quizás en otros países también, no lo sé. Pre-internet. Exacto, claro, porque después llegaron las plataformas de streaming o incluso, bueno, la misma televisión se expandió cada vez más todo el mundo tenía televisor en su casa, era muy accesible. Y claro, ya el DVD como que fue muriendo, incluso después del DVD y antes de este boom de la televisión o el stream por internet, serían los Blu-ray que murieron que sea a los 2 días. A los 2 días. Yo nunca entendía el Blu-ray. Yo tampoco. Era como, no, lo pones más fluido. Necesitabas un aparato aparte que no era el DVD para poner un Blu-ray. Si ustedes saben cuál es la diferencia entre un Blu-ray y un DVD, déjenlo en los comentarios para que nos eduquen, porque la verdad yo ni idea. Yo nunca tuve Blu-ray, pero tenía amigos que lo tenían y era como, no entiendo. Por eso tengo mi DVD con aquí quemado. Hablando como de... ¿Será que tipo para Blu-ray? Porque creo que el Blu-ray tenía una mayor capacidad de vaina versus el CD. Entonces la película está en mejor calidad en el Blu-ray. Sé que los CDs de Blu-ray eran muy de ping, eran muy bonitos, eran demasiado pros así y eran muy cool. Pues. Entonces era como una cosa más fancy o no sé. Pero al final era pura paja pues y terminaron muriendo. Y el que tenga un DVD hoy en día, no sé qué haces con un DVD hoy en día. Deberías botarlo, hermano, venderlo a una cosa de coleccionismo. Porque... Sí, pero entonces creo que sí recuerdo que de películas de DVD, demasiadas y lugares donde las alquilaban. Tú ibas, las alquilabas un ratito, te las llevabas a la casa, no se las usabas y después las regresabas y tal. Exactamente. Y es una locura, pues. Y hay muchas películas, pero sí no recuerdo alguna que yo diga, wow, la vi demasiado en DVD. O sea, creo que, no sé, o sea, también había que si hasta videos musicales que vendían o stand-up de artistas también, de comediantes que los vendían también así. Y era que si en la carretera te ibas de viaje, entonces en la vía te vendían esas cosas y te las llevabas. No recuerdo. Pero bueno, no sé. Yo al principio, como te comento, no tengo como una cosa así de las películas y me gustaba, después ya cuando fui creciendo, las películas más de comedia. ¿Sabes? Todo tipo de películas de comedia es lo que más me gustaba a mí. Yo nunca fui de películas así como de estas que ganaban Oscar, ¿sabes? O sea, no recuerdo si la primera película que yo vi que yo diga, wow, esta película ganó un Oscar, ni siquiera sabía. O sea, que si tal cual películas, que si los hermanos Wayans, Adam Sandler, ¿sabes? Jim Carrey, marico, Jim Carrey. Yo vi demasiado Todopoderoso, creo que es de las películas que más he visto en la vida a punta de que cazándola en TNT. Exacto, y Mentiroso y todo eso fue las películas que más vi así. Y bueno, evidentemente, bueno, se me olvidó decir que también en el VHS vi El Señor de los Anillos, la primera. La 1. Ostras, te iba a preguntar si has visto El Señor de los Anillos. Y también me gustó full, pero no vi las otras. Entonces, otra cosa que no he cumplido todavía, pero bueno. Pero entonces nada, me gustaban más que todas las películas de comedia, ¿sabes? O sea, obviamente las animadas, todas las animadas posibles, que algún día haremos un video de películas también, porque hablamos de series, pero no de películas animadas, que eran muchísimas brutales, que nos han gustado, pero no, o sea, no recuerdo una película así que yo diga, wow, qué increíble, ¿sabes? Que me haya cambiado la vida, ¿no? Era más que todo para pasar el rato, ¿sabes? Sí. Ok, o sea, tú te vas por la comedia. Yo creo que desde pequeña sí me gustaba mucho el drama, porque recuerdo que una película que a mí me encantaba ver, que pasaba en televisión, era El Patriota, con Mel Gibson. Y yo amaba mucho esa película, y recuerdo que la veía o sea, estaba chica, pero me gustaba mucho la sensación de que estoy viendo una película
seria, ¿sabes? Ah, ok, ok, Me ok, gustaba ok. mucho el sentir que estaba viendo una película de que yo ya era, esto no es para niños, no por el morbo de que hubiese sangre o tetas o lo que sea, o gente sexy. Era el que, wow, esto es una película como más pesada. Recuerdo que también veía mucho Corazón Valiente, Braveheart, que Mm. es así, es súper violenta, de hecho, Sí, sí. es súper violenta. Pero bueno, me gustaba mucho eso y me gustaba, creo que recuerdo que de pequeña también me gustaba mucho, más que la fantasía, era como el género histórico, como Mm. el rey Arturo, cosas así como arco y flecha, Troya, vi demasiado Troya, entonces creo que me gustaba mucho la película épica. Mm. ¿Pero eso lo veían tus papás o tú lo buscabas? No Mi recuerdo. mamá, o sea, yo con mi mamá veía muchas películas, mi mamá es muy peliculera, Mm. y recuerdo que de pequeño íbamos mucho al cine, como tipo Ah, fines de semana, que no recuerdo que veíamos, honestamente, creo que hacíamos esto, buscábamos en el periódico, imagínate. en la cartelera del cine, y Estás ese vieja, día, men. estoy súper vieja, estoy ancianísima, y ese día como decidíamos qué película ir a ver, si era un sábado o un domingo, algo así. Pero recuerdo que yo, o sea, las pasaban en TNT, literalmente las pasaban en TNT, y mis papás trabajaban, así que yo simplemente me quedaba viendo, si no estaba Mm, viendo adicta Disney Channel, mm. estaba viendo Mm, TNT. Fíjate que yo era solo películas de televisión. O sea, literalmente, yo empecé a ver TNT, no sé, a los 14. No estoy exagerando, pero a los 12, ¿sabes? Ya mucho más Ok. grande. Pero yo todas las películas de Disney, todas las vi. Obviamente las animadas y que sí, Mini Espías, El Inspector Ay, qué bueno. Gadget, no sé, incluso las viejas que retomaban tipo los Aristogatos y toda esta cosa, ¿sabes? Me Me encanta. encantaban todas esas películas, pero no recuerdo si películas como de adulto viéndolas de niño, pero Ok. sí hubo un punto en el cual como que me obsesioné un poquito con las películas de terror, a pesar de que era bien miedoso y bien cagado, como decimos nosotros. Pero me obsesioné con esas películas y recuerdo que hubo dos, bueno, una es de terror, la otra no es de terror, pero hubo dos películas que me marcaron que recuerdo así de niño. Pero no tiene nada que ver con que si me gustó mucho, sino con el terror psicológico y terror Y el fantasmal. impacto tal vez que tuvo en Sí, ti. exacto. La primera, El Exorcista. Nunca he visto, yo Yo no he no visto El sé, Exorcista. bueno, yo no sé por qué fucking yo vi esa película. Que recuerdo que cuando la estábamos viendo, la estaba viendo con mi papá y mis hermanos, y en una de esas, en una escena de terror, mi papá y mi hermano salieron corriendo, creo que se pusieron de acuerdo, cerraron la puerta, me dejaron ahí con luces apagadas, y yo en la cosa de curar me llevé una silla y me caí y me pegó horrible. Mi Yo como, amor, yo como con 7 8 años, loco. Yo no sé por cosita. qué verga está viendo El Exorcista, ¿sabes que esa vaina es loca? El tipo Sí, vomita y sí, le da vuelta la es cabeza, es feo, es fea. horrible. Y eso fue como un trauma, ¿sabes? De ahí las películas de terror, o sea, obviamente como que me gustaba verlas, pero estaba muy asustado siempre, pues. Claro. Pero ese fue un impacto que dije, wow, ¿por qué yo vi esto? Ahorita ya en retrospectiva, ¿sabes? Porque no es como Sí, que sí, lo sí, pienso sí, todos los sí. días, pero ahora que lo recuerdo, es como, ¿por qué mi papá me dejó ver eso? Claro. ¿Por qué me quiso hacer esa broma? Y porque, bueno, ni recuerdo que creo que me dejé una cosa aquí clavada, ¿sabes? Como que un chichoncito ahí, ¿sabes? Ah, Pero fue horrible. Y la segunda, que yo también dije, ¿por qué mi papá me permitió ver esto? Fue La Pasión de Cristo. ostras. No, eso Esa sí la te digo vi 100% porque dejaron a Freddy ver esto, porque dejaron a un niño ver esto. Esa la vi como a los 12 años, puede ser. No sé en qué año salió, pero la vi el año que salió. 2000, ¿qué? 2004. 2004 creo que salió La Tenía Pasión de como Cristo. 8 años, no sé. Eso es peor que cualquier película de terror. Hermano, yo en esa película lloré devastadoramente y ni siquiera sé por qué, o sea, estaba llorando de dolor, Era ¿sabes? de, o sea, de horror, Sí, o es un sea, nivel muy horrible de horror. literalmente. Body horror, gore, así mm, horrible. exacto, mucho gore, mucho físico así, muy, muy fea, pero esa fue otra película que me marcó, que fue como, wow. Que para mí, ojo, La Pasión de Cristo me parece una buena película, solo que es demasiado, demasiado gore, pues demasiado como Sí. excesivamente, no sé. Yo la vi hace poco. Yo realmente la primera vez que vi La Pasión de Cristo fue hace como Mm, 4 años, algo así. La primera vez que la vimos, creo que estábamos en pandemia. Y fue la primera vez que he visto esta película. Y, o no, yo la vi la primera vez, recuerdo cuando estaba ya en mi era muy de que veía una película al día porque no trabajaba, porque tenía 19 años, pues era la mejor época de mi vida, básicamente. básicamente. Y recuerdo que vi La Pasión de Cristo y como la primera vez que la vi, creo que porque la vi en el idioma original, y vaina, que es arameo y todo esto, como que sí te impacta mucho. Mm, Y yo dije, wow, esta película es una cosa, pues es sí, una cosa, un una evento. locura, es un Que me evento. recuerdo que para esa época salieron noticias que si de X sacerdote, obviamente muy anciano seguramente, se murió viendo la película del impacto que generó. Y era Imagínate. como, claro, hermano, estás viendo ahí como despellejan a una gente de forma Sí, ficticia, pero muy realista. Y, sí y me además si le impactó, metes la cosa religiosa, es como, wow, te pega aún más, pues. claro. Pero entonces, bueno, eso fueron dos errores, eso no tenía que haber Eso pasado. no tuvo que haber Eso no tuvo pasado. que haber pasado. Lo cierto es que yo, de niño,
sí como que me gustaba mucho lo que era fantasía o caricaturas y cosas así. Y después, en la adolescencia, cuando ya como que las hormonas se despiertan y quieren empezar a buscar pareja y tener noviecitas y tal, me empezaron a gustar mucho las comedias románticas. Ok. ¿Sabes? Que si Diario de una Pasión. Diario de una Pasión. Ay, había otra que se me olvidó ahorita, pero también Votos de Amor, creo que se llamaba, con Channing Tatum y otra. Y Rachel McAdams, que es la reina de este género. Literal, es la reina de las comedias románticas. Y me empezaron a gustar así, o las mismas de Adam Sandler que también tenían su parte romántica, ¿sabes? Claro. Entonces, de ahí, ese fue mi cambio, claro. Obviamente, pero insisto, yo creo que cada vez en tu vida tú vas cambiando hacia un género en base a lo que vives, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí me fui por esa parte porque, bueno, me gustaba mucho así como, wow, así el amor lo vas a encontrar y el chico chistoso siempre consigue a la mujer. Spoiler, no pasa, pero bueno, está bien que te lo vendan así. Y una gente bella, de paso, gente bella con gente bella, y tú dices, yo voy a ser grande, me voy a conseguir voy a ser bellísima como Rachel McAdams, me voy a conseguir a Ryan Gosling. Literal. Y era como, bueno. Y van a envejecer juntos y tal. Sí. Una cosa así loca. Pero bueno, era lo que a mí me gustaba en esa época. No sé si tú ya a esa edad, ya tú estás como más ya en sintonía con el cine así durísimo, de ver películas. Yo recuerdo que, a ver, a mí me empezaron a interesar como los Oscars, sí, como a los 15 aproximadamente, como los 15, entonces te empieza a interesar esto porque te gusta verlo, porque yo lo veía era que sí por los vestidos y las celebridades, porque ¿qué pasa? Yo tuve una época, amigos, en la que yo veía E! Entertainment Television como si fuese, o sea, yo consumía E! Entertainment como si fuese agua. Todo lo que yo veía todo el día era E! News, eran los documentales horribles de E! Entertainment, y True Hollywood Story. Entonces yo conocía demasiadas celebridades, o sea, yo a través de la televisión sabía de muchas celebridades y era como, claro, ya yo sé quién es, por ejemplo, Nicole Kidman, sé quién es Tom Cruise, sé quién es toda esta gente que está apareciendo todo el tiempo en un canal que solamente habla de celebridades. Entonces, claro, a través de ahí yo empecé a ver películas porque yo decía, bueno, a ver, aquí Nicole Kidman la veo en los titulares todos los fucking días, ¿qué hace Nicole Kidman? Y empecé a ver películas de ella, o incluso las que pasaban por televisión, que pues Nicole Kidman es una mega superestrella, estaba en todos los canales, en todas las películas jamás hechas, y decía, coño, vi esta película, vi esta, y ya ahí empecé como a coleccionar demasiado como conocimiento de películas como a través de este conocimiento de farándula prácticamente. Entonces ya ahí empezaba a buscar como yo quería ver esta película, quería ver esta otra película. Recuerdo que en esa época me gustaba mucho Gael García Bernal y afortunadamente Gael García Bernal ha hecho muy buenas películas también. Entonces recuerdo que vi varias películas como de él, vi Tu mamá también bastante joven, vi varias películas, vi El crimen del padre Amaro, entonces como que ahí empecé también como a introducirme en cierto tipo de películas que ya no eran, bueno, no sé, no eran Harry Potter que pasaban en TNT todos los días de enero a diciembre. Entonces, y ya cuando, precisamente como con el tema de interés como en los Oscars, en las premiaciones y todo esto, ya empezaba a buscar cómo ver las películas que venían saliendo ya año a año, pero igual no mucho, pues veía como una o dos, y sí cuando empezamos la universidad, cuando yo empecé la universidad que veía cine, sí me empezó a gustar muchísimo y estaba como mucho más metida en descubrir cómo eran las películas que me gustaban en el mundo. Sí, no, en esa etapa también creo que sí ya empecé como más a buscar otros canales que no fuese Disney porque ya estaba un poquito más grande y es cuando uno empieza a ver películas tipo bien de televisión, pero que si las de Will Smith, no sé qué, Soy Leyenda, esas cosas, Hombres de Negro, ¿sabes? Películas así. Y... que igual son películas icónicas, o sea, porque las películas de televisión ya es cuando ya ha pasado tiempo y vaina, y son películas que son cultura popular. Exacto, pero sí eso. Bueno, me acordé ahorita que en DVD hubo una película que yo te mostré a ti, no te gustó mucho, que se llamaba Shaolin Soccer. Sí. Esa película la vi 3 millones de veces, de verdad la vi mucho y me pareció increíble. Porque es una comedia ahí toda tonta, es una película como taiwanesa de paso, y es como sobre una cosa ahí de unos futbolistas que tienen como poderes gracias al kung fu y tal, y vaina. Entonces es súper loca, capaz si alguien la ha visto ahí vas a ver un comentario que le gustó, pero es súper tonta también. Pero sabes que creo que Shaolin Soccer es como es muy icónica, porque la he visto yo la he visto en listas de películas, como que películas que tienes que ver y no sé qué más, esa Shaolin Soccer. Y entre esas así también, antes ya de saltar como a las películas que nos gustan hoy en día y cómo ha madurado todo eso, muchas de Adam Sandler, pero entre ellas Click Perdiendo el Control es una película que a mí me mató. La vi mucho. Me mató porque me parecía súper cómica y además tenía drama. Y ya creciendo, yo me di cuenta que lo que yo necesito para una película es que tenga drama. O sea, si una película tiene drama, a mí me atrapa de una vez y además le metes comedia,
y alguna cosa, una enseñanza, que no todas tienen que tener enseñanza, pero si de por medio hay como una enseñanza o algo así, o algo muy bonito, así, inspirador, yo digo como, wow, sí, yo quiero ver esta película, es lo que me atrapa. Entonces que me gustaban ya las películas así como con comedia, un significado, y que dijera algo, que enseñara algo, y full drama. O sea, de verdad, drama, Claro, drama, drama. Entonces, eso evoluciona a lo que ya es, ya cuando estaba en la universidad, que además nosotros estudiamos comunicación y vimos cine, que uno empieza como a cuestionarse de las películas por su guión, la historia y toda la exacto. trama y tal, y bueno, muchas otras cosas técnicas más. Mezclado con el drama ya es lo que yo hoy en día, ya para llegar a hoy, Ajá. 2025, es lo que busco una película. O sea, Ok. súper dramática, o sea, que tenga full drama así, que me haga llorar, que sí, tipo Marriage Story, ¿sabes? Historia de Claro, matrimonio. exactamente. Claro, ahí entra el tema de, yo también me gusta, creo que el drama de, nunca fui a comedias, realmente nunca fui una persona que consumiese comedia. Sin embargo, aprecio mucho la comedia en películas que no realmente sea, si ese sea su género. Yo aprecio demasiado que una película, que un guión me haga reír con algo que pase sin que necesariamente sea explícitamente gracioso. Claro. Y eso es algo que nos gusta mucho, creo que a los dos nos gusta, sobre todo cuando consumimos series, por ejemplo, esta cosa como que es de ver una comedia. Mm, Hermano, de ver es una, o sea, a mí me parece una comedia. Yo me sí. río muchísimo con The Bear, a pesar de que no es una serie que explícitamente busque hacerte reír a través de, ay, una concha de cambur estaba en el piso y me caí y me di en la cabeza. Exacto. Que es más lo que era Dan Sandler, quizás una comedia muy fácil, Una pues. comedia, no, y más que fácil, es como una comedia que está muy a primer plano, o sea, obviamente te vas a reír porque está hecho para que te vayas a reír, Mm. pero también es como que ya a mí me empezaron mucho a gustar el drama, me gustan mucho los dramas muy realistas, y entonces como que esto se une mucho con lo que es diálogo y lo que es guión, que es que si a mí algo me hace apagar una película es un diálogo gafo. Claro, O sea, un diálogo que, perdón, pero como un diálogo que primero, o un guión que me explique, me sobreexplique a través del diálogo las cosas. claro. Por ejemplo, esta es una clásica, como estamos aquí sentados y entra una tercera persona. Oigan, chicos, ¿qué hacen aquí? ¿No les dijeron a papá que iban a estar en la fiesta? Nadie habla así, nadie expone en una frase todo un Claro. contexto, ¿sabes? Entonces esto es algo que de grande ya empecé a apreciar mucho y que a mí realmente me hace quitar una película, me hace quitar una Mm. serie si empiezo a notar esto. Claro, eso también es algo que yo entendí de grande porque de niño no, o sea, todas estas películas que No, uno obvio, veía, claro. no, nada y adolescente menos. Y estas comedias románticas, si tú pones a estudiarlas bien y analizarlas, son súper ¿Qué es básicas, lo que pues viene a súper ser cliché. como algo como bien conveniente, pues? Exacto, y son súper cliché y todo, entonces es como que no cuadra mucho. Quiero hacer un paréntesis breve y es decir que yo siempre fui fiel defensor de Adam Sandler. Quiero que quede Sí, claro aquí porque a mí Adam Sandler siempre me gustó, incluso cuando la gente lo criticaba, y hoy en día la gente se dio cuenta que el tipo es un crack, solo que bueno, decidió hacer su vida, películas fáciles con amigos porque quería divertirse ya. y hacer mucho dinero. Y hacer mucho dinero, que fue lo que hizo, fue de los actores mejores pagados en su momento. Entonces, bueno, hoy en día ya hizo otras películas más serias como Uncut Gems, que es tal cual el tipo de drama que a mí me gusta, haciendo Sí, ya conexión con la vaina, porque es como un drama realista, como tú dices, claro, porque capaz Avengers Endgame es un drama, pero no es mi tipo de película, ¿sabes? Porque es como claro, superhéroes y cosas, y magia, y claro. podercitos y cosas, entonces no es lo que a mí me gusta. En cambio, un drama, como insisto, Historias de un matrimonio, que es una película que trata de cómo un matrimonio se va desmoronando poco a poco, Exactamente. brutal, es más muy bien Es escrito, increíble. actuaciones excelentes y tal, nada conveniente, brutal. Exacto. Entonces, ese tipo de películas son las que a mí más me gustan. Y Ujú. tiene que ver con eso también, pues con una cosa que sea realista y con un guión que no tenga cosas convenientes como tú dices. Que no tenga cosas convenientes o excesivamente como fáciles, o sea, bueno, no sé, ibas No, no, a... no eso, porque es como, sí, o sea, muy fácilmente cuando tú escribes algo, cuando no tienes la capacidad de escribir bien y es analizar todo paso a paso, o no pasa por un filtro de alguien que lo vea, Claro. tú dices, nada, voy a poner esto acá porque me sirve para la historia. Sí, también es el nivel de exigencia que te exija, por ejemplo, un canal, que te exija, un Mm, ejemplo, HBO versus una película, una serie adolescente de Netflix, claro. que obviamente son varas distintas, pues, Mm, pero obviamente allá un crédito muy grande de creatividad que viene por parte del guionista y el creador. mm, Porque, por ejemplo, una serie que nos gustó mucho, obviamente, fue Severance, que hay un episodio, nuestro primer episodio del podcast fue mm, Severance, que para mí me parece muy perfecta, porque precisamente es una serie que, a pesar de tener una trama relativamente compleja, es bastante compleja porque tiene un elemento ahí medio raro llamámosle ciencia ficción, tú no te explica nunca de manera conveniente qué es lo que está pasando. claro. También es lo que nos ha pasado con series como Better Call Saul, Succession. Succession, Breaking Bad, que son obviamente
televisión premium, no la vamos a Claro. comparar con, qué sé yo, cualquier cosa que salga, realmente son la excepción a la regla de las millones de series que han salido en la historia, pero que terminan siendo que la fuerza y la espina dorsal de una serie así, de su éxito, es el guión tan brutal Claro. que tiene. Y eso es precisamente la razón por la que se hace Mm. famosa y se hace exitosa. Claro, y tampoco que el guión tenga, por ejemplo, algo que te lo dejen ahí como para explicar algo muy por encima, pero que no lo retomen, ¿sabes? Que sea muy forzado que lo metan. No sé cómo ponerlo ahora acá como un ejemplo, pero como que te dicen esto, que pasó y tú, ok, pasó. Y después se adelanta la historia y tú dices, ay, ¿qué pasó con esto? Claro, ¿Sabes? Como que exactamente. funcionó en ese momento de la historia, pero después tú dices, claro, esto va a pasar algo, pues, no sé. Claro. O este es un ejemplo muy gafo y capaz no es el mejor, pero ponte que sale una chica embarazada, por ejemplo, que les encanta a los escritores Sí. fáciles poner chicas embarazadas que mueren para que el hombre la salve de su Para que dolor. duela más la muerte de la mujer. También. Y entonces de repente más adelante en la historia ya la mujer no está embarazada y tú dices, ay, ¿y el bebé? O sea, es un ejemplo, no me gusta una serie así, pero un ejemplo como que te mostraron esto, si te lo mostraron es porque lo van a usar. Claro, o bueno, Que eso tiene un nombre. bueno, también está el arma de Chekhov. Creo que es Es eso, el ¿no? principio del arma de Chekhov, Eso. que si tú muestras un arma o una pistola en una película es porque se va a usar, hermano. Tú no muestras... El que la saca la usa. Exacto. ¿Cómo Sí, así, mi bro? ajá, sí. Si tú sacas una pistola en una película es porque esa pistola va a ser disparada en cualquier momento de la película. La pistola. Exacto. Sí, exacto, pero claro, es una analogía, no es que tiene que ser siempre una pistola, es como si Sí, tú, sí. por ejemplo, en una escena de acción hay un plano en el cual se ve que en la mesa hay un martillo, en Exactamente. una película de acción y de repente entra un ladrón, tú mostraste ese martillo ahí para que tú supieras que el espectador, ok, el martillo estaba ahí porque él estaba que si taladrando Martillando y martillando con una ese cosa. martillo se lo va. Exacto. Puede que sea conveniente, pero al menos te lo presentaron es porque lo va a usar. Pero si de repente Exactamente. no lo usa, es como, hermano, pero ¿para qué lo pusiste ahí? ¿Entiendes? Entonces, Claro. ese es el principio de eso. A mí algo que yo me mata mucho, o sea, como que wow, yo quiero simplemente apagar este televisor y que yo siento que es algo que es un cliché y yo sé que puede estar bien usado, pero para mí nunca está bien usado, es que me embaracen a la única mujer del cast. Sí, pero eso ya es algo que, como que hace poco un escritor lo dijo, como que, ¿cómo saber si una película pasa este filtro de si es machista o no? No Ah, ok, recuerdo. bueno, ay, ¿cómo se llama? La prueba de Bechdel, Creo que es esa. la prueba de Bechdel, hasta donde yo la conozco, es la de que si hay dos mujeres, ¿de qué están hablando esas dos mujeres? Si pasa la prueba de Bechdel, si estas dos mujeres están hablando de algo que no sea el hombre de Exacto. la película, ¿sabes? Entonces, Que tengan su como propia historia que dentro de tengan la... una conversación que no gira en torno a un hombre, Claro. y usualmente no lo pasan. No, es muy difícil. Es muy difícil que lo pasen. Tiene que ser que si mujercitas y Ajá. no sé, alguna película así Claro, una de película puras mujeres. bien hecha, prácticamente, Bueno, pues, también. o sea, También. O sea, obviamente hay películas muy brutales que quizás no que pasan sí, que no pasan esto, este filtro. pero entiendo lo que tú dices. Claro, si de repente una mujer, la única mujer que sale, la embaraza al protagonista, tipo ejemplo, esta serie que te gusta full, por ejemplo, Peaky Blinders, Ajá. que todas las mujeres que salen Tommy Shelby o las conecta o las embaraza. Entonces es como, hermano, pero Las ¿por qué? conecta. Coño, no sé cómo decirlo para que YouTube no baje el video o no moneticemos. Sí, son todas que sí, todas son o mujer que aparece es amante de Tommy Shelby o sí, todas las mujeres Por prácticamente, eso. excepto su tía, porque era su tía. Porque era su tía. Y cuidado, porque en Inglaterra en esos tiempos, cuidado. Cuidado. Pero Pero bueno. sí, eso es algo que es como que, y de hecho a mí, yo que soy muy fan de Peaky Blinders y me gustó mucho, fue de las series que yo vi, dije, wow, esta es la mejor serie de la vida, a pesar de que obviamente tiene sus cosas. Y de ahí conocí a Cillian Murphy, lo cual, ajá, eso es amor por la historia. Era como que, hermano, porque todas las mujeres que aparecen en esta serie son todas amantes de Tommy Shelby, o sea, todas. Quisiera hacer un paréntesis de eso, y es que tenemos que hacer un episodio, y si están de acuerdo, dejen un comentario diciendo si sí o no, de nuestros crushes. Porque yo conozco como 20 crushes de Madeline del cine, pero yo tengo un par también por ahí que quizás no los menciono tanto como Madeline, pero podría ser mi topcito de crushes de cine. Claro. Así que si quieren verlo, dejen un comentario. Tú puedes ver el nivel de un crush dependiendo de cuánto cine y series de verga asquerosas has visto por ese actor. Y yo he visto demasiadas. De hecho, Sebastián Stan, me debes dinero. Pero bueno, a lo que estábamos era cosas que también nos hacen ver series y eso. Y a mí una es siempre la cinematografía. Ah, no, claro. Pero te iba a decir algo antes de eso, que tú cuando dijiste ahorita algo que te la cortaba, que si te conversaba a la mujer, yo pensé que ibas a decir, algo que me la corta es un musical. Y un poco sí. Ostras, yo no soy fan de los musicales. Un poco sí, o sea, tiene que ser que sí Coco, ¿sabes? No sé. Sí, tengo que estar preparada para, o sea, tiene que ser algo que yo diga. O sea, en una película animada creo que es más pasable. Sí.
Pero si de repente estás en una película seria así de adultos y empieza una gente a cantar, es como, Ujú. claro, High School Musical es una serie, una cosa de niños, por eso la defenderán a muerte siempre. Sí. Pero hay películas que de repente es como, wow, es difícil ver un musical, tienes que estar muy preparado Es para verlo. difícil ver un musical, te tienen que gustar igual, por ejemplo, hay hitos del cine que son musicales como Cantando Mm, bajo la lluvia, mm, que tiene, es una película, es de las mejores películas jamás hechas en la vida, pero realmente es porque es un testamento del cine, o sea, las cosas que se hacían en pantalla en 1950 cuando salió esta película, más que por ser un musical, es que fue todo increíble. Entonces, claro. como, claro, yo te respeto como musical, van Cantando bajo la lluvia porque fuiste lo mejor que le pasó Mm. a la vida. La La Land Ah, bueno, claro. tiene sus críticos. Mm. Me gustó mucho La La Land, a pesar de que realmente no soy fan de los musicales. Igual hay películas que quizás no son musicales, pero sí como que utilizan demasiado la música para Mm, narrar la misma historia. mm. Que no sé si es el caso de Whiplash también, que es una de mis películas favoritas en la historia de la Es humanidad. Es increíble. increíble, es perfecta de principio a fin, no tiene fallas, es un 5 cerrado, por favor, si no la han visto, véanla. Y si no les gusta, no me hablen más nunca en mi vida. Era mentira, pueden no gustarles, pero es una película No, pero es perfecta, muy bien hecha, absolutamente actuaciones y tal. perfecta. Y usan la música, y también como Baby Driver, que quizás no es la mejor película del mundo, pero usa mucho Mm, esto de la música dentro de la historia sí, y que el montaje vaya al ritmo de la película. pero eso a mí me La música. lleva, claro, la música vaya al ritmo de la película y eso a mí me lleva a otra categoría que a mí me encanta y que de hecho la he estado apreciando desde hace poco con un par de películas que vi, que es el montaje y la edición. Ujú. Y Que, aparte la cinematografía, que es lo que bueno, quieres mencionar, claro, claro. como retómalo ahí los dos. Exacto, pero, o sea, obviamente la cinematografía por la parte de que realmente aprecio muchísimo cuando las películas son no solo son lindas y están bien grabadas y tienen un concepto visual detrás, sino que creo que algunas de las películas, de mis películas favoritas, que algunas son la trilogía de Tres Colores de Krzysztof Kieslowski, son tres, literalmente cada película se centra en un color y tiene una manera tan hermosa de utilizar un entorno. De hecho, el uso de los colores es casi hasta mágico a veces, como no tiene Mm, sentido la presencia de estos colores en esta pantalla, pero es bellísimo como llevan toda la historia y realmente centran todo eso. Entonces creo que para mí es de los ejemplos más claros de realmente cómo la cinematografía no solo sirve para ver bonita la película, sino sino para contar la historia. para Claro. contar tal cual como un elemento narrativo más Mm. por qué está pasando lo que está pasando. Y eso a mí me parece una genialidad. Que Severance lo hace también algunas veces con los colores. También, Y o eso es sea, brutal. y Severance es excelente, o sea, es demasiado premium Mm, en cinematografía. Entonces, eso es algo que yo realmente veo. Obviamente, no es como que veo una cinematografía chimba y digo, ay, no me gusta esa película. Pero cuando veo una cinematografía bonita, una fotografía bonita, es como mm, esta película sube 2 estrellas de claro. una. Me da risa porque dijiste los listeros de los colores de Chinquizulonqui y yo te creo, ¿sabes? Y me puedes estar mintiendo en este momento Te puedo estar mintiendo, sí. o sea, deberíamos poner ahí cuando lo digas, tipo literal el nombrecito para que la gente que no lo conoce lo busque, yo, y vea lo que está haciendo Podemos poner porque la imagen y la sí, vean, voy a tratar de porque hacerlo ya en la sí, edición. Es difícil comprometerse con eso porque hace que se sí. alargue más, pero puedo hacerlo porque siento que vale la pena porque estoy seguro que, porque creo que cuando la viste me hablaste de ella, de Yo eso, las vi, o sea, yo por te he eso. hablado mucho de ellas Mm, porque son de verdad mis películas mm, favoritas en la vida. Quisiera que las veas porque realmente son muy lindas. mm. Y bueno, va con eso. Y no sé si quieres decir algo de la cinematografía. No, no, estabas hablando del montaje también. También de montaje, porque precisamente me estabas hablando de la música, como Mm, mencionaste esta de películas muy icónicas musicales, y ahí entra demasiado lo que es montaje y edición, ujú, porque es lo que es realmente, es lo que le da realmente el ritmo a la película. Cuando tú ves una película que tal vez simplemente tú consumes películas y ya, pero tú dices, tiene demasiado buen ritmo, es rápida, o todo está como súper bien cortado, todo entra, eso es montaje y edición. claro. Y cuando tú escuchas una canción que entra en el momento perfecto, cuando escuchas, no sé, realmente toda una combinación de sonidos y elementos y canciones y todo, eso es montaje y edición. Claro. También narración o voz en off, todo lo que es narración o cuando las películas son narradas, también eso es edición. Y una película que vi hace poco fue Goodfellas de Martin Scorsese y es increíble el trabajo de edición y lo que eso hace por la película, que de Mm. por sí es buenísima y tiene como las mejores actuaciones de la vida. Tiene un trabajo de edición que es increíble y que le mete demasiado ritmo y de repente está Robert De Niro y ¿sabes? La canción revienta justo en ese momento y es como, Mm, Dios mío, ¿qué estoy es viendo? como demasiadas cosas visuales y Cool, y claro, y físicas. como cool, y tú dices, qué cool es esta película, y qué cool, y yo siento que me estoy dando cuenta, como ya mucho de grande, que eso es montaje y edición. Sí, claro.
Me parece excelente. Yo creo que tú lo ves más, lo siempre lo viste un poco más porque tú editas y siempre me recuerdo que tú me cuentas como que no, tiene muy buen montaje. Y yo sí, claro, sí. Tú No, como pero con sí. Kieslowski y como... No, pero sí, es verdad eso que dices. Coño, te iba a decir algo de eso que se me fue. Bueno, que deberíamos hacer es un especial, una sección del canal de ver clásicos que no hayamos visto y hacer un resumen o un análisis de lo que nos pareció. Me Eso encantaría es lo que vamos a hacer y retomar en algún momento, que sea un episodio extra o una capsulita extra y vamos a ver para dar más contenido y que la gente pueda ver esto y que se ponga con nosotros y nos diga, mira, ve esto también, ¿sabes? Cosas que no he visto. Me encantaría tanto hacer eso. Sí, porque hay películas que comenta siempre que no he visto y creo que sería interesante. Pero quería resaltar también que en los géneros que a mí me gustan mucho, aparte de todo esto de la cinematografía también y todo esto, es el thriller psicológico. Uf, Que total. vi El sacrificio del ciervo sagrado, y que esa no es la mejor película del mundo, pero te mantiene como demasiado así alerta, demasiado, no sé, como asustado, no sé, y eso me encanta. O sea, las películas que son así es demasiado brutal. Y si eso le agregas además un buen guión y, bueno, obviamente una buena fotografía y cinematografía y montaje, creo Y que el castazo que tiene, pues, puede ser. Y entre esas cosas así, no sé si tiene que ver también con el montaje, pero sí un poco. Recuerdo que una película que, no sé si fue Doménico el que me la enseñó. Okay. Que hola Doménico, estoy viendo esto, un saludo a Doménico. Si no, bueno, le voy a decir que lo Doménico. vea. O fuiste tú que me recomendó, pero fue Mommy. Ay, Mommy es genial. Esa película me encantó mucho, que es de Xavier Dolan. Xavier Dolan. La dirigió y también tiene una parte del montaje que es como que se ve cuadradito durante toda la película y en un momento que el personaje se siente como libre, se abre el plano completo y se ve como en 16:9, Exacto. que es como tipo horizontal, pero entonces después se vuelve a cerrar. Entonces ese recurso es muy cool y eso también hace que una película sea interesante de ver también, claro, ¿sabes? y que sea original y sea creativa, porque hoy en día todo lo que está en el cine prácticamente es un reboot, es un remake, es la película es Misión Imposible 20, que ojo, cero hate a Misión Imposible, Tom Cruise me encanta, presidente de Hollywood, pero sabes, como que ya cuando encuentras cosas creativas o historias originales con un approach muy fresco, es demasiado, hoy en día siento yo valioso de ver, pues. Entonces, creo que también por eso Sinners, que no hemos visto, Sí, tenemos que ver. reventó tanto, porque realmente fue una historia muy fresca y una manera de hacer cine muy nueva también. Vamos a hacer un top de nuestras películas favoritas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque siento que quiero decir muchas películas y se me van a pasar algunas, pues. Pero también una de mis películas favoritas es Hermano, película venezolana que es cool, pero es difícil de ver. Está en Filming, que nadie tiene Filming, es una cosa española y una cosa en española. Nuestro amigo Doménico tiene Filming. ¿Sí? Sí. Wow, Doménico, increíble. Esta parte tienes que verla, te voy a decir que veas este episodio que te mencionamos. Bueno, solo Doménico tiene Filming. Si tú eres como Doménico, felicitaciones, pues ver Hermano. Sí. Y me encanta porque a pesar de que toca una temática un poco cliché de lo que es Venezuela, es una historia muy bonita. Sí. Entonces, pero es súper drama real, pues sí, como dijimos, de cosas cotidianas también, quizás, que me recuerda también a Patterson. Ay, que Patterson, que me gustó muchísimo y es casi que un poema. Es como un poema andante, tiene narración y es como la cotidianidad de la vida, lo bonita que es, ¿sabes? Hermosísima. De hecho, también un género de película que me gusta, que realmente no sé cuál es el género, pero es como... El género es belleza. ¿Te acuerdas de que vimos La mano de Dios? Sí. Creo que es de Sorrentino. ¿Cuál es el género de esa película? Pero no sé. Nápoles. Maradona. Ese es el género. Europeo. Europeo, italiano. No sé. Entonces hay películas, por ejemplo, de precisamente de Sorrentino, que es este director italiano que me gusta mucho, que realmente, creo que obviamente ahí entra un tema de fotografía, pero es algo que a mí me encanta. La película se centra en lo bello. Sí. Me gusta. Que también es loco porque entonces, claro, el cine es tan increíble, amigos. Maravilloso. Pero es que literalmente hay formas de contar historias que son parecidas pero muy distantes, que por ejemplo es Call Me By Your Name y Moonlight. O sea, Moonlight fue hecha casi con $1 millón, no es algo hermoso. así. 10 millones máximo y ganó un Oscar. Y bueno, Call Me By Your Name tampoco es que es muy cara de hacer, pero fue bajo. pero es toda artística, ¿sabes? Como una pintura. Sí. Mientras que Moonlight es más cruda, más como real, más así. Y sin embargo tiene una sensibilidad estética bellísima. Sí, la fotografía es hermosa también. Y tiene esta cosa también que es un recurso muy interesante, que es cuando dividen las cosas por capítulo. Que si capítulo 1, qué bueno. un negro y empieza, capítulo 2 tal. Entonces eso es muy chévere, pero son historias, es decir, parecidas, pero que tocan temas más o menos
iguales, entre comillas, pero son contadas de una forma muy distinta, ¿entiendes? Claro. Y eso es genial, eso es... O la misma Brokeback Mountain también. Ah, Ya que bueno, estamos en género Ah, bueno, LGBT estamos en junio en el también. mes. Bienvenido a junio. Bienvenido a Mes of Pride. Ey, podemos hacer un episodio de eso. Las mejores películas LGBT de la Ah, me historia. encanta, me encanta. Top 5, las mejores Me películas. encanta. Ajá. 100% lo haría. Lo podemos hacer. Ay, lo podemos hacer para dentro de 2 semanas Vamos que a ver. viene el Pride. Que de hecho, Brokeback Mountain va a salir en cines. Va a ser reestrenada por el 20 aniversario. Y yo vi ese tráiler y me puse a llorar. Es que yo me acuerdo cuando yo conocí a Madeline en la universidad, ella me habló de esa película. Fue casi que lo primero que me mencionó. Sí. Esa película. Y fue su favorita. Después yo la vi. Es que me cambió La la vi vida. y increíble, brutal. O sea, Me y cambió súper triste. Tal cual, o sea, a ver, obviamente ya Brokeback Mountain tiene un nivel de tristeza que es como, o sea, yo no puedo ver esto todos los días, yo veo esto todos los días y me vuelvo loca. Pero es el tipo, tal cual, el drama exquisito, drama premium, una película premium, unas actuaciones, un guión premium que es como, es que para esto yo nací para ver esta clase de películas. Y además está en Hathaway. Está Anne Hathaway. Y yo nací para verla a ella. Sí, es de tus crushes, Ese es mi crush. es Anne Sí, Hathaway. spoiler. Ese es mi top 1. Cuando hagamos el de los crushes, ella va a estar en el top 1. Bellísima. Pero bueno. No, sí, pero es un drama muy cool. Que además me da risa porque estaba hablando de que tú vas creciendo y tus gustos van cambiando. Sí. Y yo no sé, yo creo que fue después de la universidad, después que emigré y todo, que dije, ¿sabes qué? La vida es un drama. Así que yo, para mí el drama va a ser lo que más me va a gustar. Pero el que más te representa. Como si no fuese suficiente con la vida misma, lo dramática que es la vida misma, yo elegí mi favorito, el drama. Un dardo en el medio, drama. O sea, la vida misma no era suficiente drama, ¿sabes? Es como... Sí, uno es masoquista también. La vida imita el arte. Sí, pero entonces, literal, eso. O sea, me quedé con el drama Yo y el también. thriller psicológico que no profundicé tanto ahí, pero es que me gusta mucho esa tensión, ¿sabes? Como tú no saber qué va a pasar, que te sientes como ahogado y es como, no puede ser. Pero, ¿sabes como qué? que grites. ¡Ah! Claro, yo considero que el thriller psicológico también tiene muchas vertientes, obviamente, pero tiene 2 vertientes que a mí me parecen como... Una me gusta más que la otra. Que una es, por ejemplo, Black Swan, que no sé si la viste, Cisne Negro, que ya es algo como, sí es un thriller psicológico, pero va rozando un poco la línea de, bueno, precisamente el thriller psicológico, pongámoslo así, la locura, y tú no sabes qué es real y que no es real. Pero también siento yo que hay un thriller psicológico que es más de tensión. Por ejemplo, hace poco vimos Prisoners, Ajá. de Denis Villeneuve, Brutal. que es de mis directores favoritos. Yo estuve toda la película con el culo apretado, no hay otra forma de decirlo, pero es que tengo que decirlo así. Y eso, entonces es como que es un thriller psicológico. Yo creo que sí, porque tiene muchos elementos que fueron muy what the fuck, sin que sean las visiones de una persona que se está volviendo loca. Claro. Entonces sí, siento que a mí me gusta más así, como es thriller psicológico porque no sabes qué coño está pasando, no sabes quién tiene la culpa de nada, es toda una locura, pero es más como real, es más... Claro, pero también hay una especie de thriller de verdad que hay que profundizar más en el género y leerlo bien y decir, mira, es esto, es esto. Sí. Pero por lo menos en El Sacrificio del Siervo Sagrado es una película que te mantiene también como confundido, como watafoqueado, como qué y como incómodo. Exacto. Y eso me gusta. Es que es buenísimo, como... una tensión bien manejada es brutal. Y también está la tensión, como por ejemplo el último episodio de la primera temporada de Severance, ¿sabes? Okay. Que todo el episodio está tenso, no sé qué género sería ese. Es como suspenso, como porque va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo y al final como que explota todo. No sé si es suspenso, pero es algo que te mantiene ahí como alerta. Eso también me gusta. Eso me gusta. Pero no sé si es un thriller también o qué. De verdad no sabía en qué encasillar ese episodio específicamente. Yo creo que el género que, por ejemplo, que te comento, es que a mí me gusta más que se vayan por el suspenso que tal vez por el thriller psicológico. Porque también algo que es, creo que en el thriller psicológico es Memento. Creo que sí. Entonces, y eso ya es algo que no necesariamente es una persona que te muestra alucinaciones, pero sí te está mostrando como una cosa en realidad, pero a través de un watafoqueo mental que tú no tienes idea qué pasa. Sí, esa película también es brutal, un clásico. Increíble. La vi hace poco. Y no sé si la que es de los sueños y tal, que no he visto, ¿cómo se llama? Inception. Inception, que también va por ahí. Tengo que ver Inception, qué bola. Tienes que ver Inception. Pero yo sé que la primera película que yo llegué a ver y yo dije, es un thriller psicológico porque lo leí, leí la carátula, fue Black Swan, fue El Cisne Negro, que es el 2014, no, antes, no sé, no recuerdo. Pero recuerdo que es la primera película que yo vi que identifiqué como esa porque dije, ok, ya me la están vendiendo así. Y es tal cual como una persona que empieza a tener alucinaciones. Claro. Entonces, está esa vertiente de el thriller psicológico. Sí, hay que profundizar bien ahí.
Hay que para conocerse, entender y hacer que sí, sí, nuestras películas favoritas por género también. Hay tantos también, videos y episodios que podemos hacer que por eso es sí, que quería empezar el podcast para hablar básicamente paja, porque para este episodio no nos preparamos, simplemente dijimos vamos a hablar de esto y ya. Y aquí estamos claro, hablando lo que nos recordamos y lo que nos sale. Entonces, exactamente. así como esto, podemos hacer ya unos más preparados que sí con top por géneros y Sí, cosas y creo que pueden salir muchas cosas eso chéveres. me encantaría preparar el episodio LGBT y, y las capsulitas de clásicos. Sino el LGBT va a ir porque hay mucho cine brutal de historias Ujú, así y creo que tenemos que analizarlas porque hay muchas que nos han gustado, entonces claro, como hay que verlas. Pero quería comentar que, como para ir cerrando la idea, para mí una película la hace perfecta el drama, que tenga un drama demasiado brutal, un claro. drama real, de la vida real, cotidiana, con cosas reales, nada, no sé, paranormal ni extraño, evidentemente con un buen guión, que todo, no, nada sea conveniente, que sea bien explicado todo, bien Exactamente. desarrollado, que todos los personajes tengan la posibilidad y el momento de desarrollar su propia identidad dentro de la historia. Y bueno, nada, evidentemente el montaje podría dejarse pasar porque igual es Claro, como, totalmente sí, tiene, pues. no sé, pero sí quizás una fotografía bonita, pues algo que todo sea muy lindo, muy bien, los colores Sí, bien. y también como creativa en el sentido de que la fotografía me ayude, Mm, o sea, te ayude como directora a contar la historia. exacto. Sí, yo creo que eso para mí es una película o serie perfecta. No sé tú cómo lo cerrarías. Para mí también entra mucho tema guión, mucho tema diálogo. Yo soy súper necia con los diálogos. Mm, Algo que también me confunde mucho cuando veo películas como del 2000 es qué pasaba, o sea, y creo que aquí sí me doy cuenta que sí muy soy como fastidiosa con la edición. Si yo veo una cosa cortada de tiempo raro, yo te la me corto. cuesta mucho meterme. Y que es una película que es así, es Bohemian Rhapsody, que me parece atroz la edición. Mm, Aquí hablando, una persona que no sabe editar con CapCut, me parece atroz porque es, o sea, me hace mucho ruido el destiempo, como unas tomas como de un tiempo raro, o aquí todo esto desorden, no me gusta. Entonces siento que me doy cuenta que realmente el montaje de edición sí es importante para mí a la mm. hora de ver una película. Hace poco, paréntesis breve, Ajá. vi como alguien estaba explicando eso, que para que cuando eres haciendo un cortometraje y eres amateur, una de las cosas que tienes que darte cuenta es en el montaje, porque no es necesario, obviamente tú haces muchas tomas de apoyo, Sí, pero que hacer tomas de apoyo no necesariamente tienes que usarlas todas, es por si exactamente. acaso. Ujú. Pero que entonces que hay una escena literal de una película de Liam Neeson que está saltando una cerca, pero claro, Liam Neeson tiene como 60 años o 70, Siempre he cosas tenido así. 60 años. Por eso, entonces como que literal, mano en la cerca, después el pie, después él impulsándose, después una toma desde arriba, después qué tal. Y son como, te lo juro, y para saltar la cerca, como 15 tomas. Y es un meme que la gente usa para decir, wow, tienes que controlar los cortes, ¿entiendes? Entonces lo que el tipo dijo es como, claro, capaz lo hicieron porque Liam Neeson no puede saltarla de un solo Claro, no golpe, puedo hacerla fluido. pero tampoco, hermano, Tampoco, 12 tampoco, cortes, pues. fue como ta, 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 y es como, eso es un mal montaje. Todo a destiempo o todo a innecesariamente un corte. O cuando hay un diálogo entre Claro. dos personas y entonces ponen Ajá, uno, el otro responde, ponen el otro y así, eso es un mal montaje. Hay formas de hacerlo que sí. sea mucho mejor y más estético y más suave, entonces, Claro, algo que yo amo es una toma amplia. O sea, me encanta también. cuando hay una toma amplia y hay varias cosas ocurriendo que no, y la cámara no te hace un enfoque en cada una, sino que simplemente o sea, obviamente una toma mucho más amplia y hay varias personas hablando y hay cosas ocurriendo y que de hecho tiene para mí un elemento de comedia que me parece oro. O sea, si tú en comedia utilizas ese recurso, me parece buenísimo. Mm, Pero bueno, hablando de eso, y también yo no quiero mencionar la actuación porque al final del día, obviamente hay actuaciones que hacen una película, pero sí siento que si el resto de la película no aguanta, es mm, una crueldad con el usted tienes, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, a Timothée Chalamet dando la actuación de su vida, es una película mediocre. claro. Y es tristísimo, lamentablemente tristísimo, pero pasa más de lo que, o sea, pasa el 90% del tiempo. Entonces, por eso, y es obvia también la actuación, como Sí. obviamente, ajá. Pero sí y también doy mucho crédito a historias y que al final del día ese es el guión, de qué manera me cuentas una historia que al final del día creo que todas las historias del mundo ya han sido contadas, Sí, lo único que cambia es la manera en la que la cuentas y la exacto. creatividad que tienes a la hora de hacer la película. Mm. Esos son tus innegociables cuando ves una. Sí, sí, timing de edición prácticamente, diálogos y guión. Y cinematografía, o sea, cinematografía Mm, es un plus, obviamente siempre es cool, pero a mí cuando veo cinematografía bonita digo, sí, mm. Yo creo sí, que tenemos que hacer nuestra propia película. Cuando el podcast dé para el presupuesto de hacer nuestro propio cortometraje, lo vamos a hacer porque a mí me encanta grabar. Contigo vamos a hacer un buen guión
y dirigirlo y hacer algo chévere y lo vamos a hacer en un futuro. Lo vamos a hacer, Esta va a ser la primera vez que hablamos de esto para todo el mundo y se dan cuenta que lo vamos a hacer y va a ser Vamos a hacer brutal. clipsitos que cuando en el 2025 dijimos que queríamos hacer la película. Y lo van a nominar a un Cannes también. Pero bueno, sí es otra cosa. Sí es otra cosa. Me quedé con lo de las tomas amplias, que hay una escena en Barry, que es una serie muy chévere que tienen que ver también. Increíble, Barry. Que llegan los malos a un sitio como a caerse a golpes, a disparar, no recuerdo bien. Voy a en mi mente parafrasearla o decirlo así a lo loco. Y creo que Barry huye antes, o no es Barry, sino el enemigo, el calvito. Ya, el calvo, sí, Se me olvidó sí. el nombre ahorita, se me escapó, pero nada, sube como una montaña y él de arriba ves así como todos están como el montón de Ajá, tiros, sí, ¿sabes? Y los carros chocando y él como, coño, están pasando cosas, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas. Y es como una toma amplia, él de espaldas así y abajo Sí, se ve la y gente se ve corriendo. todo, y obviamente es como cool porque también hay un elemento de coordinación y coreografía. Claro. A mí, o sea, realmente la toma amplia en comedia es Brutal. demasiado buena, o sea, a mí me encanta. Y también como hablando de que te he comentado la comedia que te comenté hace poco, es lo que te digo, o sea, si a mí algo de, puedo estar viendo el drama más gris y tétrico, que ese es mi género que yo te voy a poner a ver, gris y tétrico. Y hay algo que de risa es que me da 5 veces más risa de la que me puede dar en otro contexto, porque digo, qué cool que te hayas tomado el tiempo en tu guión de poner algo que tal vez, claro, de risa sarcástica y de risa irónica, pero da risa. Eso Claro. me parece oro. Ese es un plus que le puedes dar el guión bien chévere, por ejemplo, no sé, en el mismo Severance, que me parece porque lo mencionamos mucho, pero es que es muy Severance buena. es brutal, Severance es lo mejor. Es un drama muy serio y una Sí. cosa muy cool, pero también se da su espacio para una comedia y... Es genial. Y eso es muy cool y eso le da un plus al guión. Pero bueno, yo quiero que en los comentarios nos dejen películas o series para llorar, porque yo nací para ver películas y llorar. Lo que pasa es que, claro, no soy tanto de llorar. A veces sí, a veces no. Hermano, yo sé. Mal en sí, pero eso es lo que quiero, una serie o una película que me haga sentir triste. Y no porque yo quiera estar triste, sino porque me gusta como drenar los sentimientos a través del mismo cine, ¿sabes? Total. Del séptimo arte. Total, déjanos en los comentarios realmente cuál fue tu serie que tú dijiste, tu acercamiento a que te gusten las series o tu primer acercamiento a un tipo de película que tú dijiste, este es mi tipo de película. Yo sé que The Notebook fue algo gigante para demasiada gente. A mí me gustó mucho The Notebook cuando la vi más joven. Y de verdad, o sea, déjanos esas películas que tú tal vez viste fue en TNT o una serie o lo que sea. Digo TNT porque, bueno, la televisión y creo que TNT es universal, ¿no? Para todos. Pero realmente lo que te dijo que te dejó... Wow, hermano, yo esto es lo que necesito que esta película exista en 100 versiones distintas para verla, porque eso es lo que a mí me pasó como con el cine, con las películas que más me gustaron como en la vida, pues. Bueno, espero que si llegaron hasta acá, dejen un comentario como dice Madeline, se suscriban, lo compartan con sus amigos o las demás personas que crean que le puede gustar este episodio, den like, creo que no dije, y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Sin Reservas. Nos vemos en el próximo episodio, adiós.